¿Qué tal estáis? Esta mañana hemos publicado en el diestro.info un acertado audio de Pilar Baselga, que había publicado Pilar Baselga en su canal, en el que hablaba muy claro y denunciaba cuál es el verdadero problema que hay en España ahora mismo, quiénes son los culpables y cuáles son las soluciones o las posibles soluciones. Trataba este asunto como un tema espiritual y decía de forma muy acertada que, por ejemplo, Teresa Rivera no había sido la que había cogido una máquina excavadora y había tumbado, por ejemplo, las presas, o que tampoco los Fauci y Gates y toda esta gente habían sido los que habían puesto las jeringuillas en los brazos a la gente durante la farsemia. Y tiene toda la razón, porque para que toda esta gente que está haciendo tanto daño lo consiga hacer, es necesaria la colaboración de sus cómplices. Y esos cómplices pues, pueden ser médicos, pueden ser empleados de una empresa cualquiera, y todos esos lo hacen, tal y como dice Pilar Baselga, por un plato de lentejas. Y como si de una casualidad se tratase, después o en el mismo día en el que he escuchado el audio de Pilar Baselga, me he encontrado con esta entrevista. Y vais a alucinar. Doctor Iñiguez, el sabio del corazón. Estamos viendo cada vez más jóvenes con infartos o casos de muerte súbita. No se podía saber. España ha logrado avances notables en la lucha contra la enfermedad cardiovascular. El código infarto ha logrado reducir la mortalidad hospitalaria hasta un 23%. Sin embargo, la obsesión del doctor Andrés Íñiguez Romo, presidente de la Federación Española del Corazón, FEC, y jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, son todas las vidas que podrían salvarse si conociéramos mejor a este enemigo silencioso. Saber reconocer los síntomas, aprender la reanimación cardiopulmonar o cuidar los hábitos cardiosaludables desde la infancia, explica, son prioridades que supondrían un enorme beneficio de salud pública. Le preguntan, ¿qué valoración hace del estado de salud cardiovascular de España? Por primera vez, las cardiopatías no superan el cáncer como causa de muerte. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística refieren un descenso de la mortalidad cardiovascular el año pasado, pero puede ser artefactual, porque no hay datos como para afirmar que ha habido tal descenso. Yo pondría un poquito en cuarentena esas cifras. Lo cierto es que cada año mueren más de 120.000 personas con enfermedades cardíacas en España. La mortalidad cardiovascular, incluyendo la cerebrovascular, es la primera causa de muerte. Y esta magnitud altísima no ha bajado sensiblemente en los últimos años. En el peor año de la farsemia murieron algo más de 75.000 personas. Tenemos algo que es peor que el bicho todos los años y ni la sociedad es consciente ni las instituciones ponen los medios adecuados para evitarlo. Si tenemos en cuenta que dice por aquí que ahora cada año mueren 120.000 personas y en el peor año del bicho murieron algo más de 75.000 de una enfermedad cardiovascular. Vamos hilando, yo no soy médico, claro, pero bueno, hay algo falla, ¿no? Sigamos. Se están empezando a ver más accidentes cardiovasculares en personas jóvenes que serían propios de personas más mayores. Sí, estamos viendo que las personas más jóvenes están teniendo mayor afectación cardiovascular. Vienen con infartos o tienen más casos de muerte súbita. Pero en mi opinión el problema no se debe enfocar solo en un colectivo, porque hay un desconocimiento total de la realidad por parte de la sociedad. Necesitamos informar para revertir los factores de riesgo que condicionan la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y esta labor no se está realizando por parte de las autoridades. La Fundación Española del Corazón está declarada de utilidad pública, pero es una organización sin ánimo de lucro que está al margen de las instituciones oficiales. ¿Y por qué habrá más casos, doctor Íñiguez, usted que es tan listo y que tiene una carrera de médico?
¿Por qué habrá más casos ahora de personas jóvenes con afectaciones cardiovasculares y con muertes súbitas? No sé, ¿no será algo que ha pasado hace 4 años y que ha provocado ese aumento? O claro, o como presidente de la Fundación Española del Corazón, no he encontrado la respuesta. ¿Será que al ser sin ánimo de lucro no hay respuesta para ello? Cuando es con ánimo de lucro, damos soluciones, pero cuando es sin ánimo de lucro no hay respuestas, ¿verdad? Sigamos. ¿Está cambiando la idea de que la muerte cardiovascular es un problema de hombres? ¿Somos conscientes de la elevada incidencia en mujeres? Hoy día están falleciendo más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular. Curioso, ¿verdad? Y tanto en mujeres como en hombres, la clave es el control de los factores de riesgos. Además, hay que solicitar asistencia médica en cuanto se tengan síntomas, que son iguales para ambos sexos. No obstante, las mujeres acuden más tarde a recibir tratamiento, anteponen otras prioridades y responsabilidades y, por tanto, tienen peor pronóstico. Ellas están protegidas por su carga estrogénica y sus cardiopatías aparecen unos 10 años después de la del hombre, pero a partir de los 60 años van perdiendo esta protección. Y coño, si tienen esa ventaja física con respecto al hombre, ¿por qué ahora están falleciendo más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular? Doctor Íñiguez, ¿por qué? ¿No encuentra respuesta a eso? ¿Usted tampoco? Vale. Difícil, ¿eh? ¿Qué habrá pasado en los últimos años para que esta incidencia haya cambiado? Este desconocimiento puede venir de que los síntomas de una enfermedad cardiovascular sean inespecíficos y difíciles de distinguir. No, los síntomas de la enfermedad cardiovascular no son inespecíficos en modo alguno. Si se tiene cardiopatía isquémica, suele manifestarse como angina de pecho. Es un dolor opresivo en la zona del esternón, a veces radiando en el brazo, junto con sudoración o palidez. En cambio, la insuficiencia cardíaca da síntomas de disnea, es decir, falta de aire, agotamiento, dificultad para hacer esfuerzos. Y las arritmias tienen síntomas como los síncopes, mareos y palpitaciones. Otras cosas es que se interpreten correctamente. Una persona que no esté informada de los síntomas y de su gravedad probablemente interpretará que es un dolor muscular o cansancio general. Difícilmente va a requerir la asistencia adecuada para evitar incluso una muerte súbita. ¿Cuánto se habla de esto últimamente? No olvide que en España hay alrededor de 30.000 cada año. 30.000 muertes súbitas cada año. Ya. Sin embargo, factores de riesgo como el colesterol alto o la hipertensión son asintomáticos. Eso hace que cuidemos peor de la salud cardiovascular. Efectivamente, pero hay factores de riesgo cardiovascular que son evidentes, como la obesidad. Lo mismo para el tabaco. Hay que saber que fumar provoca enfermedades cardiovasculares, entre otras. Hay que ser conscientes de que una tensión por encima de unos rangos normales, no más de 130 a 140 milímetros de mercurio o inferiores a 80, provocan enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hemorragias cerebrales y muertes. Al colesterol elevado se le llama el asesino silencioso. El colesterol lo tiene el cerebro, ¿no? Sería bueno a lo mejor tener colesterol para cuidar nuestro cerebro, no sé. Por encima de 200 miligramos por decilitro provoca el acúmulo de grasas en las arterias, obstrucción e infarto. Hay que explicar el riesgo que se corre al no controlar esos factores de riesgos. Son los disparadores de una enfermedad silente que va dando papeletas a medida que pasan los años. ¿Debería empezar la formación en salud cardiovascular ya en la escuela? La obesidad, por ejemplo, afecta desproporcionadamente a la población infantil. Sin duda, la búsqueda de hábitos cardiovasculares, lo que llamamos prevención primordial, debe comenzar desde la infancia, cuando se adopta la mayor parte de los hábitos, buenos o malos. En los colegios y en casa se debe inducir una alimentación saludable basada en la dieta mediterránea con consumo de verduras, legumbres, fruta o pescado. Fomentar el ejercicio regular, evitar tóxicos como el tabaco, informar sobre el efecto pernicioso de los factores de riesgo no controlados e incluso formar en una reanimación básica en el caso de que presencie una parada cardíaca en la calle. Todo eso contribuirá a una mejor salud cardiovascular, mayor supervivencia y a tener ciudadanos adultos más sanos. Los colegios tienen una enorme responsabilidad, evidentemente, pero también las familias.
Y no tendrán una enorme responsabilidad también esos que han recomendado que los niños se pongan cosas en los brazos para cuidar de sus abuelos y cuidar de las personas mayores, aunque se lo pongan para una enfermedad que a ellos no les afecta. ¿No será esa una mejor forma de prevenir? Porque al final el doctor Iñiguez nos da una serie de consejos, pero la verdad, de lo clave y de lo que ha sucedido en los últimos años no habla.